Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en una historia que, sinceramente, les va a dejar sin aliento. Vamos a hablar de Alil y Esla, y de un gesto romántico que es pura magia. Prepárense para suspirar, para emocionarse y, por qué no, para tomar nota. Si este tipo de historias te hacen soñar y te inspiran, asegúrate de darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderte nada de lo que traemos. Porque créanme, hoy vamos a vivir algo especial. ¿Alguna vez se han preguntado qué significa realmente el amor que te hace sentir mariposas en el estómago, que te hace querer darlo todo por la otra persona? Pues bien, hoy vamos a explorar precisamente eso a través de la historia de Alil y Esla. Ellos, con un gesto increíblemente tierno y considerado, han demostrado que el romanticismo no está muerto, al contrario, está más vivo que nunca y puede manifestarse de las formas más inesperadas. No se trata de grandes ostentaciones, sino de esos detalles que nacen del alma, de conocer profundamente a la persona que amas y de querer hacerla inmensamente feliz. El título lo dice todo, el gesto romántico que te dejará sin aliento, y créanme, no es una exageración. Vamos a desgranar este momento mágico, a entender qué lo hizo tan especial y a reflexionar sobre cómo podemos aplicar un poquito de esta magia en nuestras propias vidas y relaciones. Así que pónganse cómodos, preparen sus pañuelos por si acaso, porque esto se pone bueno. Ahora, vamos a adentrarnos de lleno en la historia de Alil y Esla. Imaginen esto, una pareja que ha estado junta, que se conoce, que se quiere, pero que de repente se enfrenta a una situación que pone a prueba su conexión. No estoy hablando de una pelea fuerte o de un drama exagerado, sino de esos momentos de la vida real donde las cosas se complican un poquito, donde quizás uno de los dos se siente un poco abrumado, o quizás simplemente ha tenido un día complicado. Y ahí es donde entra Alil. Esla, por alguna razón que ahora mismo no es lo más importante, se encontraba en un momento de debilidad, de esos donde una palabra amable, un abrazo o un pequeño detalle pueden significar el mundo. Y Alil, en lugar de quedarse cruzado de brazos, decidió hacer algo que nadie esperaba, algo que demostró su amor y su profunda comprensión hacia Esla. El gesto en sí fue bueno, fue una sorpresa mayúscula. Alil sabía exactamente lo que Esla necesitaba en ese instante. No se trató de un regalo material costoso, ni de una cena ostentosa. Fue algo mucho más personal, mucho más significativo. Imaginen que Esla estaba pasando por un momento de estrés, o quizás sentía que las cosas se le escapaban de las manos. Y Alil, con una intuición increíble, decidió crear un espacio de paz y de tranquilidad para ella. Él preparó algo especial, algo que sabía que la haría sentir mimada, cuidada y sobre todo, amada incondicionalmente. Lo fascinante de este gesto es cómo Alil demostró que no solo la ama, sino que la conoce. Él sabía que la hacía feliz, que la calmaba, que la reconfortaba. No se trata de adivinanzas, se trata de atención, de observar, de escuchar incluso cuando las palabras no se dicen explícitamente. Quizás Esla había mencionado de pasada algo que le gustaba, una comida específica, una actividad relajante o incluso un simple deseo. Y Alil lo recogió todo y lo convirtió en un acto de amor tangible. Piensen en la planificación. Esto no fue algo que surgió de la nada en 5 minutos. Seguro que Alil estuvo pensando, ideando, poniendo todo su corazón en cada detalle. ¿Qué tipo de ambiente creó? ¿Qué elementos incluyó para que Esla se sintiera especial? Podría haber sido una cena romántica sorpresa en casa, pero no una cena cualquiera. Imaginen velas, música suave, la comida favorita de Esla, preparada por él mismo. O quizás fue algo más íntimo como crearle un rincón de lectura perfecto con su libro favorito, una manta calentita y su bebida preferida. La clave aquí es que cada elemento estaba pensado para ella, para su bienestar, para sacarla de su posible estado de agobio y transportarla a un lugar de felicidad. Pero lo más impactante de este gesto no fue solo la ejecución, sino la intención detrás de él. Alil no lo hizo para presumir, ni para que le dieran las gracias. Lo hizo porque quería aliviar la carga de Esla, porque quería verla sonreír, porque quería recordarle que no estaba sola, que tenía a alguien a su lado que la cuidaba con cada fibra de su ser. Ese es el verdadero romanticismo, ¿no creen? Es esa profunda conexión emocional, esa empatía que te permite entender las necesidades de tu pareja incluso antes de que ellas mismas las expresen completamente. Ahora, para que se hagan una idea más clara de la magnitud de este gesto, quiero que piensen en momentos en los que ustedes mismos se han sentido agotados o desanimados.
¿Qué les hubiera gustado que pasara en ese momento? Pr. Probablemente algo que les hiciera sentir que alguien se preocupa por ustedes, que está ahí para apoyarlos, que quiere verlos bien. Y Alil hizo precisamente eso, y de una manera que superó cualquier expectativa. Uno de los aspectos más conmovedores es la espontaneidad dentro de la planificación. A veces los gestos más románticos no son los que están planeados con meses de antelación para una ocasión especial, sino aquellos que surgen de forma inesperada, de un impulso del corazón, cuando la otra persona más lo necesita. Alil demostró que el romanticismo no tiene calendario, que puede aparecer en cualquier momento y que su poder reside en su autenticidad y en su capacidad de tocar el alma. Además, este gesto de Alil tiene el poder de fortalecer la relación. Cuando una pareja se siente vista, escuchada y valorada de esta manera, la conexión se profundiza. Esla, al recibir este gesto, seguramente se sintió amada de una forma que va más allá de las palabras. Se sintió comprendida, cuidada y apreciada. Y eso, amigos míos, es el cimiento de cualquier relación sólida y duradera. Es lo que hace que una pareja diga, sí, esta persona es mi hogar. Y es importante recalcar que no todos tenemos que realizar gestos tan elaborados. Lo fundamental es la intención y el conocimiento de la persona amada. Quizás para ti un gesto romántico podría ser prepararle su café por la mañana tal como le gusta, o dejarle una nota cariñosa en su mochila. Lo que importa es que nazca del corazón y que esté dirigido a la felicidad de la otra persona. Alil y Esla nos han dado una masterclass de amor, de atención y de romanticismo verdadero. Creo que todos podemos aprender algo de esta historia. Nos recuerda la importancia de estar presentes en nuestras relaciones, de prestar atención a los pequeños detalles, de ser proactivos en mostrar nuestro afecto y de entender que el amor se construye día a día, con gestos grandes y pequeños. Alil no esperó a una fecha especial, no esperó a que Esla se lo pidiera. Él vio la necesidad y actuó con amor y dedicación. Y ese es el tipo de romanticismo que realmente conmueve, el que te hace pensar, wow, esto es amor del bueno. Entonces, ¿qué podemos sacar de todo esto? Hemos visto cómo Alil, con un acto de amor y de profundo conocimiento de Esla, creó un momento inolvidable que demostró la fuerza de su conexión. Hemos explorado la importancia de la atención, de la empatía y de la espontaneidad en el romanticismo, y cómo estos elementos pueden fortalecer una relación. Y sobre todo hemos sido testigos de que el amor verdadero se manifiesta en gestos que, aunque a veces sencillos, tocan el alma y dejan una huella imborrable. Este gesto de Alil hacia Esla es un recordatorio precioso de que el romanticismo no es un cuento de hadas lejano, sino una realidad que podemos cultivar y vivir cada día. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este recorrido. Espero que la historia de Alil y Esla les haya inspirado tanto como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este gesto. ¿Han vivido algo parecido? ¿Qué gestos románticos les han dejado sin aliento? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus experiencias y opiniones. Y si este vídeo les ha gustado y les ha hecho sentir algo especial, por favor, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, porque creo que todos podemos beneficiarnos de un poco más de romanticismo en nuestras vidas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras historias y reflexiones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande.